El Escaparate, en Radio Rinconada, 104.7. Y en este punto le damos la bienvenida un jueves más a Jairo Valencia Piedrahita, que viene a ponerle la virgulilla a la N para que se convierta en ñ. Jairo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un orgullo poderle poner la virgulilla a una letra que se convierta en otro fonema y que dé espacio y que dé sobre todo personalidad a un idioma que por cierto la ñ creo que es en el único idioma en el que está es en el nuestro. Exactamente, imagínate lo que cambia la virgulilla, ¿eh? No es lo mismo un cono que un... No viviríamos en España, sino en España. Exactamente. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Muy bien, una semana extraña, rara, un cambio de tiempo ya necesario, es necesario que llueva, lástima que no llueva sobre mojado porque nos hace falta muchísima agua. A ver. Pero estoy contento porque estos días así grises, melancólicos, son perfectos para la literatura. Inspiran a escribir. A leer inspira, no sé si a escribir también inspira. A leer inspira, a escribir inspira, pero digamos que tiene esa connotación un poco melancólica. Me suele pasar que lo que escribo en los días tristes suele ser algo triste o algo así un poco que tiene que estar envuelto en esa aura melancólica que da el tiempo otoñal. De hecho, incluso creo que me sorprendería que el momento, digamos, climático de la novela que se está escribiendo en ese momento también esté oscuro, esté nublado, porque se contagia, ¿no? Entonces, leyendo la novela podemos acertar, incluso intuir el tiempo meteorológico que hacía en el momento que se escribió. O por lo menos podemos imaginar, ¿no? Sí. Hay una cosa dentro de la literatura, de la lingüística, que es la teoría de la literatura, que por medio de los textos, sobre todo históricos, se puede hacer una cronología de la historia en general. Qué bonito sería que no solamente fuera la historia, sino también todo lo que compone la historia, clima, tiempo. Yo creo que todo dentro de la novela entra. Lo malo es que no tenemos la capacidad de saberlo ver o saberlo transmitir, ¿no? Pues arrancamos aquí la virgulilla número 52, ¿qué nos trae en portada? La virgulilla número 52, Sergio, yo sigo mirando los números y me parecen estratosféricos. Yo sé que en comparación con otros programas, 52 programas no es tanto, bueno. Pero ostras, 52, número par, me mola. Aparte que la nomenclatura es la tercera temporada, capítulo cuarto. Está todo así como muy... que son 12. Vamos a buscarle la simetría a los números pares. Pero sobre todo, que me gusta observar la numerología, me gusta sobre todo observar la prensa, para ver cómo estamos. Y no hay más que echarle un vistazo a la prensa nacional para darnos cuenta de que vamos mal en peor. No hay una noticia, de las que sean verdad, por supuesto, porque en el tiempo de la posverdad cualquier cosa puede incluirse dentro de la veracidad. Pero no hay una noticia que no nos hable de inflación, guerra, hambre, COVID y la madre que los parió. La portada de hoy va a ser corta, sobre todo porque quiero escuchar la voz de un hombre que hace menguar el ruido externo y nos da una oportunidad de visualizar un lugar distinto. No muy lejano de aquí, pero en el que los dioses guardan un secreto que muy pocos han sido dignos de escuchar, ¿no? También vamos a ver en esta virgulilla el esfuerzo que tiene que el esfuerzo tiene una recompensa y sobre todo que todo se consigue a base de tiempo, esfuerzo y sobre todo resiliencia. Y en eso es lo que pretende ser la virgulilla de Radio Rinconada, ese oasis en el que podamos cerrar los ojos, escuchar otras voces y soñar con un tiempo pretérito. En otras circunstancias, pero que se antoja nostálgico por esa añoranza de un momento mejor, sobre todo que fue anterior. Así que no le demos más vueltas a esto y démosle la bienvenida a todos y a todas a esta virgulilla. ¿Por qué te hemos invitado? Claro, hoy tenemos un invitado y sobre todo porque hoy vamos a jugar con esto del tiempo, ¿no? Vamos a jugar en el que estamos en un tiempo actual que es pretérito, pero que se emitirá en el futuro. Algunos de los oyentes lo entenderán en su momento.
pero sobre todo quien lo ha entendido es un gran amigo mío que conocí tuve la oportunidad de conocerlo en el Otoño Literario, en la Feria del Libro de la Rinconada, con una novela Crisis Terránea, una ciencia ficción. Estuve hablando, hubo una entrevista corta para La Trinchera en su momento. Me gustó mucho lo que dijo. Quedamos en un momento para que viniese a La Virgulilla y nos contara un poco de ciencia ficción, así que con las capacidades que dan las nuevas tecnologías nos hemos trasladado a la Comunidad Valenciana y allí hemos charlado un ratito con él. Si quieres escuchamos la conversación, claro, y luego hablamos de ellos un ratito. Vamos a escucharla. Una de las grandes cosas que me pasa con esto de la literatura y de querer ser escritor y de escribir y de estar aquí en Radio Rinconada, en esta virgulilla, es tener la capacidad y la oportunidad, sobre todo, de conocer a personas que con su carisma, que con su trabajo, transmiten ese puntito de más que la gran mayoría de los mortales, como somos nosotros, no tenemos esa oportunidad. Hoy a la virgulilla se ha acercado Alfredo Mateo. Alfredo, buenos días, aunque sea buenas tardes en este momento. Correcto, buenas tardes, Jairo. O buenos días, como se mire. Como se mire, sí, esto lo estamos grabando, todos los amigos de La Virgulilla, estamos grabando esta entrevista un par de días antes de que se emita. Por cuestiones de agenda lo hacemos de manera telemática y sobre todo quiero hablar contigo y preguntarte un par de cosas, porque yo, Alfredo, a ti te conocí en un encuentro de escritores siendo un autor Nobel. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en la Feria del Libro de la Rinconada? Pues fue una pasada, porque yo creo, ya te lo comenté en la entrevista, que el tema de estar en una feria del libro siendo tú el escritor a quien va a ver la gente, pues era algo que tenía muchas ganas de vivir. Y por cómo me acogió Don Book, la entrevista que hice contigo, la experiencia en general, el ambiente que había, a mí me encantó, sinceramente. ¿Qué te pareció la combinación de artes escénicas y literatura dentro del Otoño Literario, que fue el evento en el que estuvimos? Pues muy chulo, porque además me gustó mucho ver que había gente de todas las edades, había familias, había gente de mi edad, había gente más mayor, había un compendio ahí de gente que pasamos todos un rato muy agradable, la verdad. Está muy bien. Alfredo, autor de Crisis Terránea, es tu primera novela, ¿verdad? Correcto. Género de ciencia ficción. ¿Cómo te atreves siendo Nobel? No, suena así un poco atrevido, ¿no? ¿Cómo te atreves, no? Pero ¿cómo eres capaz, por decirlo de alguna manera, de sentarte en la ciencia ficción para hacer tu primera novela? Para mí sería imposible. Pues tiene gracia que me lo preguntes, porque precisamente ese es el motivo por el que elegí, que para mí es muy sencillo. O sea, considero, de todos los géneros que hay, para mí, uno de los más sencillos es la ciencia ficción. Porque a diferencia de, por ejemplo, en una novela histórica, tú tienes que hacer una búsqueda bibliográfica, una documentación que puede llevar meses, si no años. Sin embargo, la ciencia ficción, las normas y las pautas las marco yo. Y está todo en mi cabeza. Entonces, en el momento que yo me pongo a escribir, surge desde el minuto uno todo. Está todo en mi cabeza, yo pongo las normas. Entonces, para mí es muy fácil, y fue muy fácil, de hecho. A mí lo que me llama la atención de la ciencia ficción, porque yo digamos que me centro más en el género de la novela y quiero describir lo que observo en la vida o inventármelo en cierta manera, pero siempre busco a que esa invención sea un poco, digamos, dentro de los cánones de la realidad, ¿no? Que sea creíble. ¿Cómo un autor Nobel es capaz de vencer esa pequeña autocensura, decir, esto quedará creíble o no? Pues porque, aunque sea ciencia ficción y yo pueda poner las normas, sí que intento hacerlo lo más verídico posible. Yo, de hecho, en su día te comenté que la novela, aunque sea ciencia ficción, también tiene toques de misterio. Y me basé mucho en libros de Agatha Christie, como 10 negritos o Asesinato en el Oriente Express, etcétera, porque pese a tener es ciencia ficción claramente y hay muchas cosas que son inventadas, sí que están enmarcadas. Las normas, por así decirlo, todo lo que ocurre existe en la vida real, ese misterio era real. Por lo tanto, es una mezcla, yo creo que hice un 50-50, por así decirlo. Es un 50% de ciencia ficción, pero es un 50% de cosas que ya conocemos y sí que hemos visto y son reales. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde puede estar el límite dentro de la ciencia ficción? ¿El irse lo más lejos posible o acercarlo un poco a la realidad? Pues
Creo que es mantener el equilibrio entre la ciencia y la ficción, porque al fin y al cabo, si únicamente fueran locuras mías que yo me inventara, sería ficción exclusivamente. Pero creo que el punto está dentro de esa ficción, ir buscando la ciencia. Pues no sé si me explico. Buscar la verosimilitud. Que sea algo, que sea algo real, que la gente lo esté leyendo y diga, lo entiendo, tiene sentido. Que la gravedad sea 9,8 y no sea otra cosa exagerada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto, correcto. Yo las leyes del universo las respeto. A partir de ahí... O sea, la única norma que hay son las leyes del universo. Las leyes científicas que tenemos y que conocemos hasta el día de hoy. Yo te admiro muchísimo porque yo intento novelar, pero cuando se me empieza a ir la mente un poco, yo tengo que reconocer que yo soy de los que recojo cable. Yo digo, ostras, espérate, esto, ¿cómo es que se lo van a creer? Y a veces también como un poco más la cabeza de la cuenta, pero claro, porque no es mi género, ¿no? Al final, cuando uno se mete donde no te llaman, ¿cómo es que es el dicho español este de que si no sabes torear para Manolete, porque no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿No? Algo así. Sí, total. Alfredo, hace poco tuve una gran alegría porque vi por redes sociales finalista del concurso de relatos cortos del Ateneo Mercantil de Valencia. Cuéntanos cuál fue tu experiencia, cómo fue el proceso, porque también leí en una pequeña nota de prensa cómo fue el proceso creativo de ese corto y me pareció fantástico. Sí, la verdad es que yo soy muy, ¿cómo te digo? En primer lugar, me alegré muchísimo. Cuando me comunicaron que era finalista, yo me alegré una barbaridad, porque aquí en Valencia, los que somos de Valencia capital, el Ateneo es una institución que lleva décadas y es muy formal, muy conocida y muy famosa. Entonces, en el momento que yo quedo finalista, me alegro muchísimo. La velada increíble, de etiqueta, una gala. Al final del día, sí, una gala. Pero claro, ¿qué ocurre? Yo llego allí súper ilusionado y no gano el concurso como tal. Que yo ya lo sabía, porque yo estaba nominado como finalista, no como ganador. Que esto es un poco como los Oscars. El ganador ya sabe que ha ganado. Pero los finalistas están ahí que no lo tienen muy claro. Pero lo he dicho al principio... Es una cruel tortura, es una dulce tortura más bien. Y yo al principio súper contento y hablando mal, flipando. Y ya una vez estoy allí, me dan el diploma, el reconocimiento, etcétera, se acaban los aplausos, digo, no he ganado. ¿Sabes? Siendo una cosa tan importante, lo estuve hablando con un amigo hace poco. Es como llegar a una final de lo que sea y perderla. Pero el mérito de llegar a la final no es baladí, ¿eh? Claro, pero es que ese es el debate también que tuve con mi amigo. Si hay una frase que dice, para perder una final hay que llegar a ella. Hay que llegarla, claro. Pero también hay otra frase que la emplean muchos entrenadores de fútbol, es que las finales están para ganarla. Entonces, yo me muevo un poco entre medio y unos días soy más negativo y otros soy más positivo. Digo, he perdido una final porque he llegado a ella. Pero otros días digo, he perdido una final. Yo te leí hace poco que decías que del segundo nadie se acuerda. Hombre, a ver, del segundo sí se acuerda la gente. Lo que sí es verdad que se acuerda más del primero. Sí, efectivamente, pero es una frase que la escuché hace mucho tiempo que dicen que del segundo no se acuerda nadie aunque se le premia. Y es un poco cruel, pero creo que es verdad. Que obviamente tiene un mérito increíble y en unos Juegos Olímpicos, pues el medallero de plata sí que te vas a acordar de él, pero en cualquier otro tipo de campeonato, el llegar al final y perder es como, egoístamente a veces piensas, ¿no sería mejor haber perdido antes para no llevarme este palo? Siguiéndote un poco el símil de los Juegos Olímpicos, digamos que por el de medallero se acuerdan, pero el que recibe el diploma olímpico, que es el cuarto, de ese tampoco se acuerda y ha llegado a ser cuarto en las Olimpiadas. No, ahí hace poco, Alfredo, no sé si del relato que te voy a preguntar ahora, no sé si sería ciencia ficción, creo que no, pero que luego al final de la entrevista me gustaría que dijeses el blog para que la gente vaya y lo pueda leer, porque de un viaje a Egipto sacaste una maravilla. Yo no sé si peco de ser demasiado halagador, por decirlo de alguna manera, pero me ha encantado. Cuéntanos, ¿cómo ha sido primero ese viaje a Egipto y a ese Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera?
y cómo te surgió la idea de ese relato que proponemos. Pues yo tengo la suerte de que con mi padre tengo muy buena relación y siempre que podemos y económicamente tenemos la oportunidad, organizamos viajes bastante, ¿cómo te diría? Grandes. Estuvimos hace 3 años en Israel y en Palestina, y ahora tocó uno que llevamos mucho tiempo planeando, que era Egipto y Jordania. En Egipto pasamos 10 días y en Jordania pasamos 3. Es que yo ya sabía que antes de empezar, o sea, antes de empezar el viaje, ya sabía que iba a escribir algo. Porque siempre que estoy de viaje me siento envuelto en la cultura, el estar tan lejos de casa, todo es tan diferente a lo que tienes en tu casa, que a mí, por así decirlo, me eleva, me pone en un estado en el que me imagino cosas y enseguida me entran ganas de escribir. Ya te digo, cuando estoy así de motivado, me sale solo. Y este relato en concreto, me salió muy bueno. Cuando leía el relato me veía como entrando por un pasillo, el típico pasillo de la película de Indiana Jones o de Transformers, llegando allí a ¿cómo se llama? De Petra, no recuerdo cómo se llama el lugar en este momento. Y cuando leía, y hay una parte en la que una persona o un ser humano pide a una deidad que lo llene de sabiduría, no sé por qué me transmitía estar en ese lugar, enfrente de esas puertas grandes de Petra. ¿Cómo es la experiencia o cómo es una persona que tiene la sensibilidad de escribir estar en un lugar cargado de tanta energía? Es que es una pasada, ya te digo. Mira, en particular, en Egipto, lo de la esfinge, que es de donde saqué el relato, fue porque la vi primero de día, ¿vale? Y dije, bueno, está bien, pero no me impresionó mucho, que tú imaginas la esfinge y en fotos, etcétera, la ves más grande. Llegas allí y dices, bueno, no está mal. Pero ocurre que luego vuelvo esa noche a un espectáculo de luz y sonido y en magnífica, la vi como realmente era antaño. Y en ese momento dije, ya tengo el relato, ya lo tengo clarísimo. Imaginé la esfinge como una deidad y ya empecé a imaginar todos los personajes históricos que han pasado por delante, porque la esfinge de Egipto tiene más de 4.500 años de antigüedad. O sea, milenios. Entonces, por ahí han pasado Julio César, Napoleón, Cleopatra, un montón de personajes históricos y más que me estaré dejando en el tintero. Entonces, al estar ahí delante y de pensar, toda esta gente ha estado aquí, yo ahora estoy aquí, me hizo pensar mucho y darle muchas vueltas al tiempo, a la sabiduría de todas esas personas, a la grandeza. Y pues ya te digo, es mágica la experiencia. Y luego en Jordania, 3/4 de lo mismo. Cuando llego a Petra, y porque encima entramos los primeros, porque entré a las 5:30 de la mañana, digo, soy Indiana Jones. O sea, no es que esté en la película, es que yo soy Indiana Jones. Y una pasada. Es increíble. Es indescriptible. ¿Esos lugares se acercan más a la realidad o a la ciencia ficción? Es que, por un lado, son lugares históricos que, como te digo, tienen miles de años. Pero tienen ese halo de misterio y de fantasía que también lo alejan de la realidad. No es cualquiera, es historia y lleva ahí miles de años. Entonces, algo mágico tiene. Creo recordar, me está viniendo a la cabeza en este momento, no sé si fue Napoleón el que durmió dentro de la pirámide de Keops, creo que fue, para buscar esa revelación, y cuando leía tu relato decía yo, un estilo así parecido, aparte que sirve de ejemplo porque decía, de tantas personalidades que vinieron aquí a buscar sabiduría, recomiendo muchísimo, que luego vamos a hablar sobre el blog y sobre estos escritos, pero me interesa muchísimo, ya que estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de realidad, estamos hablando de escribir y de lugares mágicos, Alfredo, ¿tienes algún tipo de proceso para esa creación literaria? Más que proceso, es un condicionamiento. O sea, se tienen que dar una serie de ítems. Es que yo que no tenga mucho trabajo, ¿cómo te lo diría? Que estar tranquilo, básicamente estar tranquilo, porque yo, por cuestión de ideas, siempre tengo ideas. Pero tengo el tiempo para ponerme a escribir, la mayoría de veces no. Y a mí me gusta hacerlo del tirón, es decir, que yo sepa que de aquí a los próximos 6 meses, 7, 8 meses, vaya a ser capaz de estar escribiendo un poquito, ya no todos los días, pero decir,
esta semana tengo que haber escrito X palabras. Tener una rutina. Claro, si yo sé que voy a tener mucho trabajo o viajes, etcétera, el proceso de escritura de una novela es muy complicado. Yo, de hecho, la primera novela la escribí en la pandemia y ya era universitario en ese momento. Entonces, yo tuve un tiempo, vamos, todo el día escribiendo. Encerrado en casa, yo estuve, me acuerdo, escribiendo, haciendo teleprácticas, haciendo el trabajo de final de grado y estaba todo el día delante de la pantalla porque tenía ese tiempo y esas ganas también. Terminó la pandemia, se publicó el libro, yo me puse a escribir otra novela, pero ya era compaginado con el trabajo y pues lo recuerdo como un proceso bastante complicado, porque para mí es otro trabajo más el escribir una novela. Entonces yo salía... Lo es. Lo es, tú lo sabes, claro, si estoy hablando con alguien que sabe. Entonces, tú sabes que estás totalmente sumergido en el tema. Entonces, si tú sabes de trabajar y te pones a escribir también, es como que estás constantemente trabajando. ¿Y dónde queda el tiempo libre? ¿Dónde queda el ocio? O la mera tranquilidad. Entonces, como yo sé que ese proceso es muy... que cansa mucho, yo tengo que estar mentalmente preparado. Ya te digo, no es una cuestión ni de ideas ni de ganas. Es que yo esté mentalmente por ahí. Y en el momento del desarrollo de la novela, ¿sueles llevar un guión? ¿Te sueles dejar llevar por la inspiración? Dentro de ese trabajo, ¿cómo lo compaginas? En mi caso particular, tengo que reconocer que como todo en mi vida soy tan anárquico en determinadas cosas, en la escritura soy igual y me dejo llevar. Tengo una pequeña escaleta que me sirve como de guía, pero al final lo dejo todo a la improvisación, no a la improvisación, a la inspiración. ¿Tú tienes ese guión o te dejas llevar por la inspiración? Sí, de hecho, gran parte de las novelas, yo creo que todo el mundo que escribimos sabemos que es inspiración, porque son tan largas. Un relato no. Un relato, hay autores, mira, esto es muy curioso, hay autores de novela que dicen que son incapaces de escribir relato porque en una página, 2 o 3 páginas, son incapaces de juntar el principio, el nudo y el desenlace. Entonces, ahí no hay problema, pero con la novela, como es tan larga, te da tiempo a improvisar por el camino. Como dices tú, dejarte llevar un poco. Yo, mi proceso a la hora de escribir una novela sí que es cierto que yo tengo, por así decirlo, un punto A y un punto B. El principio y el final. Todo lo que hay entre medias puede cambiar, puede variar, puedo borrarlo y volver a rehacerlo. Pero tengo claro el principio y suelo tener claro el final. Y ¿Qué es más fácil para ti o en qué situación te sientes más cómodo? ¿En el relato o en la novela larga? El relato. Es que ya te digo, el relato es una cosa que, además de que me gusta mucho, es ponerme y yo sé que en cuestión de 20 minutos, media hora, una hora, lo tengo finiquitado. Lo tiene ya. Claro, y es algo que puedo hacer en cualquier momento. Entonces me siento muy, muy cómodo. Yo tengo una idea, me la cojo, me la apunto en el móvil, que siempre hago lo mismo. Yo tengo una idea, la apunto en el bloc de notas. Dejo pasar el día y digo, ostras, la historia esta que se me había ocurrido. Y en media hora lo tengo y lo disfruto mucho. Y como es algo que en ese mismo día ves el resultado, ves el principio y el final, para mí es muy satisfactorio. La novela es muy complicado. Tú empiezas en un punto y pasan las semanas y a lo mejor estás en otro totalmente diferente. O estás muy contento o no estás tan contento con el resultado. Esta semana me pasaba porque estoy ultimando el último proyecto que quiero presentar, la próxima novela, y hay un elemento que ya, lo que tú dices, cuando ya se había avanzado, me vino un elemento que quise incorporar. Y en el momento en el que lo incorporé, me di cuenta que cambiaba, no todo, no voy a decir que cambiaba todo, pero sí tuve que hacer un trabajo quirúrgico de quitarle al personaje o a los dos personajes que le afectan la aparición de ese elemento, de quitarle esa parte de sus vidas e incorporar otro. Y es verdad que ese proceso es más complejo. A mí particularmente me gusta más la novela por lo que tú decías, es decir, me da la libertad de poder dejarme llevar y que sean los propios personajes los que construyan su propia historia. En el relato te impide un poco porque tenemos limitación de palabras, ¿no? Sí, correcto. Alfredo, ¿qué proyectos nuevos? Ya estamos llegando al final, es una pena porque me quedaría hablando contigo un montón, pero la virgulilla necesita nutrirse de otros elementos. ¿Y qué futuros proyectos tiene? ¿Qué podemos encontrar de Alfredo Mateo en los próximos meses? Pues en principio tengo un pequeño proyecto de relato también, se acerca a Halloween y a mí
personalmente es una época que me encanta. A mí octubre en general, para mí todo octubre es Halloween. Entonces, tengo pensado que en los últimos días del mes, cuando esté acercando el 31, intentar, pues, no sé si una semana entera, pero los 5 días previos, subir cada día un relato de terror. Estoy trabajando y a ver qué tal, tengo un par de ideas bastante buenas y ese es el proyecto más inmediato que tengo. Y con respecto a novela, que al final del día lo que más me gusta es el relato, pero la novela es lo que a uno en este mundo le catapulta más a la fama o a nuevas fronteras, por así decirlo. Entonces, yo, como te digo, escribí la primera novela y luego di un volantazo y escribí un thriller que tardé unos meses y la estoy moviendo, pero ya te digo, tú sabes mejor que nadie que este mundo es complicado y a la hora de ser una editorial es muy, muy complicado. Entonces sigo eso. Lo importante, y es a los que animo yo, sobre todo animo a los oyentes, a nuestros amigos de la Virgulilla, es que si algo te gusta, sea la literatura, sea la pintura, sea lo que a uno le guste, aunque sea complejo, aunque sea difícil, hay que intentarlo porque al final la quimera no es el resultado, al final la quimera es el camino. El momento en el que estamos en el camino y sobre todo la persona que te conviertes para hacerlo. Yo no soy un autor muy vendido, por decirlo de alguna forma, pero soy un autor y al final me he convertido en lo que quería hacer. Ahora toca lo que tú dices, abrir ese, no, como decirlo aquí un poco, como se dice en Andalucía, a cornada limpia, abrirse un poco camino y posicionarse es complejo. Importantísimo que no me puedo ir sin preguntártelo. ¿Dónde nuestros amigos, porque yo ya lo sé, de hecho lo voy a poner también dentro de las redes sociales de la Virgulilla, pero dónde podemos leerte y dónde podemos disfrutar de tus escritos? Pues por lo general, al ser un blog de los de toda la vida, de blogger, te tengo que pasar el enlace porque ni me acuerdo yo del propio título. Porque tú lo buscas con mi nombre en Google y no sale. Pero ahora te compartir todo por mi Instagram, por mi Twitter y el enlace por lo general. Pues dinos tu Instagram. Mi Instagram es Alfreminem, todo junto, que soy muy fan de Eminem. Y el Twitter es Alfrem23, creo que es, ni me acuerdo bien. Luego te pasaré también el enlace por si lo quieres ver. No te preocupes que lo vamos a rotular, luego cuando me lo pase lo rotulamos bien y lo ponemos aquí. Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la Virgulilla y por haber aceptado no solamente la invitación aquí a Radio Rinconada, sino a la vez que viniste a la Feria del Libro de la Rinconada. Este pueblo andaluz te tiene como un hijo más, así que cuando quieras y puedas, ojalá podamos volvernos a ver, ojalá sea un entorno dentro de la literatura y sobre todo reiterarte muchísimas gracias por venir a la Virgulilla. A ti, Jairo, muchísimas gracias y ya te digo, si algún día te saco algo interesante de esto de la literatura, tú vas a ser el primero que vas a tener la oportunidad de seguir hablando conmigo. Madre mía, al final me voy yo con los cachetes colorados. Muchísimas gracias, Alfredo. Hombre, muchas gracias por la oportunidad. Alfredo Mateo, la conversación. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Tú qué eres más de novelas, relato corto, ciencia ficción, realidad? Pues yo como soy un poco ciclotímico, ¿no? Yo voy por ciclos, entonces hay momentos de los que soy muy de... Hombre, a mí siempre me gusta tener libros de relatos cortos, porque sobre todo cuando viajas o cuando vas de transporte público, cuando no tienes tiempo así como para decir, pues le voy a echar 1 hora y media de lectura al tema. Pues está bien un relato corto que te permita, pues eso, interrumpir de vez en cuando. Y de ciencia ficción, pues me aficioné a la ciencia ficción gracias a Rosa Montero y a sus libros del futuro con... ¿Cómo se llama? Su personaje con Husky. Pero bueno, sí, me gusta mucho también la novela... ¿cómo se llama? Del futurista, ¿no? La así, distópica. Sí, un poco así de ese... Aunque bueno, ya hablamos en su momento que la distopía y la realidad cada vez, ¿no? Se mezclan. Yo entre el relato corto y la novela, yo tiro para casa, ¿no? Evidentemente yo barro a casa y tiro más hacia la novela, pero porque a mí un relato corto, aunque es verdad lo que tú dices, para un transporte público, para una espera, sí. Bueno, si es en la seguridad social, no, sí necesitamos una novela. Hombre, pero no, para otros... Y una trilogía, te da tiempo. Pero para otras instituciones quizás no tanto. El relato corto es de consumo rápido. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que me quedo con la sensación de
o me empiezo a hacer más preguntas, bueno, ¿y esta persona de dónde viene? ¿O este personaje qué hace? Claro. Y empiezo a imaginarme una historia mayor. Claro. Al final, ¿cómo es que se dice en mi tierra de nacimiento? La cabra tira al monte. Sí. Pues al final el loco tira a las letras. Locura. Pero yo creo que es más difícil escribir un relato corto, ¿no, Jairo? Porque si tenemos una novela donde digamos que no tienes límite de extensión, que pueden ser 200, 300 o 600 páginas, no sé, yo creo que puede ser más fácil de decir, bueno, la historia que quiero contar tiene que ser en un formato más reducido, ¿no? Tengo que tener más capacidad de, no sé. No sé. Primero depende del talento del escritor, ¿no? Eso es evidente, porque si es una novela larga, puedes correr el peligro de, como puedes colocar tantas cosas, de ser repetitivo o de que me suele pasar a mí, de quedarme de pronto describiendo elementos que una sola reseña viene bien para ambientar la escena, pero si me quedo diciendo que el termo en el que yo bebo el agua de Radio Rinconada es blanco con gris, al final se desvirtúa un poco y corres ese peligro de hacerla extensa sin necesidad. Y en el relato corto quizás de pronto corres el riesgo de cortar esa información que sea. Al final depende del escritor. Claro. Yo soy más de novela, Alfredo es más de relato corto. Como lector soy de ambos, así que no me voy a poner exquisito. Dificultad. Al final las letras o el arte. Todo tiene su dificultad. Correcto. Pues si quieres vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a descansar, vamos a escuchar una canción que mucha gente la reconocerá porque está incluida dentro de la banda sonora de la película de Shrek, como se dice en Latinoamérica, Shrek, como se dice aquí en España. Por favor, ayúdame, Sergio. Accidentally in Love. Gracias. Tengo un grave problema con determinadas palabras que en mi cerebro suenan. Soy capaz de decirlo, no lo voy a intentar porque sé que no me va a salir, pero no sé qué pasa con algunas palabras. De hecho, más adelante tengo que pedirte ayuda a ver si soy capaz de pronunciar un nombre porque... No, tampoco, pero yo creo que eso nos pasa muy habitualmente, cuando se dice la expresión ese de lo tengo en la punta de la lengua. Y es verdad, es que tú estás escuchando la palabra o la canción o el nombre de quien sea, pero es que no te viene. A mí me suele pasar todo lo negativo que pueda pasarle a un escritor dentro del uso y el ejercicio de las letras me puede pasar a mí. Pero bueno, así venimos con el nublado. El nublado te tiene... El nublado. Pero es que mi nublado es de todo el año, no es solamente del otoño. A ver, a mí me pasa, por ejemplo, que hay palabras que en mi cabeza leo bien, o las escucho bien y luego no soy capaz de transmitirlas, o estoy leyendo y leo la frase en el sentido contrario y tengo que volver a leer. Soy un mentiroso al leer. Pensaba que la mentira solo estaba en el decir, ¿no? En lo que leo también me miento a mí mismo y eso es una constante en mi vida de tirarme piedras sobre mi propio tejado, así que lo acepto estoico. Ya está. Pero es muy complicado, que muchas veces no somos conscientes de lo complicado que es leer en voz alta, ¿eh? Correcto, sí, ¿no? Yo lo he descubierto aquí en la Virgulilla, o porque, por ejemplo, yo estoy preparando el programa, aunque no parezca, y si no parece es un problema que tengo muy grave, pero yo me lo preparo, y cuando lo estoy haciendo frente al espejo sale perfecto, e incluso el que está al otro lado del espejo hasta me aplaude. Claro. Ahí tiene que haber de pronto un problema cognitivo que hablamos la semana pasada. Sí, piénsatelo. Pero bueno, mientras me haga feliz. Ya está. No hay problema. Pero te das cuenta que el proceso es súper complicado porque vemos un garabato que identificamos con un sonido que es la M, que tenemos que poner los labios en determinada forma, la lengua, en fin, que es un proceso muy complicado el del habla, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes. Y se le resta valor, porque en ocasiones, sobre todo a las que nos estamos dedicando a esto de hablarle a la gente,
Te has equivocado en esto, te has equivocado en esto. Sí, es verdad. Ponte tú aquí delante, muchacho. Ponte tú aquí delante a ver si este micrófono azul no impone. El que mucho habla, mucho hierra, dice el refrán. Uf, entonces, Sí, eso es así. en el purgatorio me esperan, entonces. Seguimos esta virgulilla, una virgulilla que está muy, muy cargada de premios. Estuvimos al finalista del certamen de relatos cortos del Ateneo de Valencia, en este momento con Alfredo Mateo. Y aparte te traigo, te lo titulo el capítulo segundo como los premios literarios tienen nombre de mujer, porque ha coincidido en este año 2022 que el premio Planeta y el premio Nobel recae sobre el género femenino, ¿no? Sobre las mujeres. Así que vamos a hablar y empecemos por el primero, y como ya es ritual, cada primer jueves de octubre el secretario de la Academia Sueca, don Mats Mal, desde Estocolmo, ahí muy tranquilamente anuncia el ganador o la ganadora del premio Nobel. Este año ha caído a la escritora francesa, ha sido... la escritora francesa toma el relevo del año pasado, que es Abdulrazak Gurnat. Estoy intentando leer fino para no caer en la mentira literaria. Que el año pasado se convirtió en el primer autor africano y negro en recibir este galardón desde 1986. El jurado ha destacado de la autora su coraje y agudeza clínica al descubrir las raíces, los extrañamientos y las limitaciones colectivas de la memoria. La institución ha realzado también la figura de esta mujer, que no sé por qué no lo recojo y no lo he dicho. Realza o saca hacia luz la disparidad que tiene en cuanto a género, idioma y clase. Esta profesora nació en Lisbon en 1940 y creció en Normandía. A lo largo de su carrera, donde pronto abandonó la ficción por la autobiografía, ha abordado temas como la adolescencia, el matrimonio, el aborto, la humillación, la memoria, los celos y la enfermedad. De hecho, se ha definido como una etnóloga en sí misma. Tiene novelas como La ocupación, Pura pasión, El acontecimiento, Una mujer, La vergüenza. Son una amalgama de algunas de sus casi más de 30 obras. Esta escritora estudió en la Universidad de Rouen y en Burdeos y obtuvo el título de maestra en literatura superior ¿cómo estoy hoy? Por Dios, el nublado. Maestra superior en literatura moderna de 1971. Ahí, por fin. Se destaca un par de novelas, que una va sobre su padre y otra va sobre su madre. La Place, que fue donde retrató a su padre y el entorno social que había formado, y Una mujer en 1988, que fue hacia esa mujer. La Academia Sueca ha ensalzado el trabajo de esta mujer porque ella dice que escribir es un acto político que nos abre los ojos a la desigualdad social. Y siempre esto es interesante saberlo porque es lo que requiere la literatura. La literatura debe ser esa punta de lanza o esa forma, esa fotografía que muestra la realidad, ¿no? Y lo hace haciendo y demuestra ese compromiso con un uso de un lenguaje como cuchillo, así lo define ella misma, para romper los velos de la imaginación, ¿no? También tiene una contraposición entre ficción y realidad que lo hace como si fuese un falso problema, porque lo importante es escribir la verdad. La forma que se adopte, si sea ficción o no sea ficción, no importa. Lo que importa es contar la verdad. Y esto fue es un fragmento o es una reflexión que hizo al diario.es en el 2019 cuando recibió el premio Fomentor. El premio Nobel de Literatura es uno de los 5 grandes premios que están dentro del testamento del filántropo sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita, que se entregan a cada año a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada en la dirección ideal, como destaca la Academia, y es lo que pretendemos en esta virgulilla, que por cierto coincide día de lanzamiento, que es el jueves, primer jueves de octubre se lanza el premio Nobel, y los jueves sale la virgulilla en Radio Rinconada. Me acabo de dar cuenta que preparando el programa, preparando este premio, nombro quién se lo ha ganado, pero no digo el nombre de la autora. Y así me va por la vida, así voy yo viendo por la vida, queriendo escribir, queriendo hacer cosas, pero olvidándome de detalles. A Annie Ernaux.
es la autora galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022. Murakami un año más. Murakami es el eterno. No sé qué le pasa a este hombre. Muchos dirán que este premio va, como estamos en el tiempo, digamos, de lo políticamente correcto, muchos achacarán a que es mujer, al ser mujer, perdón, el hecho de que la hayan galardonado. Bueno. La obra literaria de esta mujer y la aportación a la sociedad es inigualable. Sí es verdad que pronto Nakamura se vea un poco afectado por estas corrientes, pero también yo creo que tiene que haber algo más en su interior, porque uno puede ser una promesa, pero ser la eterna promesa, ahí ya hay algo que tendremos que investigar. A lo mejor es que es muy joven, ¿no? Porque, bueno, esta escritora tiene 82 años, a lo mejor es que Murakami es muy joven, ¿no? Pero sí... No sé. Bueno, que no convence a la Academia Sueca tampoco, vamos a buscar, ¿no? Yo creo que es que no convence, más bien porque si al final es el premio a una gran obra, a una gran aportación literaria, si lo que se están premiando son las letras, ¿qué más da el tiempo? No, o sea, sí, si hay gente que es muy buena siendo muy joven y hay gente que es muy buena al final de su vida. Verdad. O sea, si eres bueno, eres bueno, no tiene que... Pues ya está. Y el otro premio que se ha entregado, que es el más importante de las letras españolas, del español, y el segundo en importancia dentro de la literatura, ¿no? Y es el certamen, es el Premio Planeta, que es un certamen abierto a todo el público, y este año mejor dicho, la ganadora y la finalista del Premio Planeta, en esta vez sí lo digo, es Luz Gabás con Lejos de Lizuana, y que ha sido la novela ganadora del Premio Planeta 2022, Historias de mujeres casadas de Cristina Campos, que ha sido la novela finalista. Este Premio Planeta es el certamen literario más importante de las letras en español y el segundo a nivel de literatura global. Para poder participar solo se requiere ser mayor de edad, presentar un manuscrito original e inédito en lengua castellana, que en alguna virgulilla explicamos cómo hacerlo un poco y cómo poder presentarlo. Las bases se hacen públicas y todo el mundo tiene acceso a ellas para que sepan cuáles son los requisitos, la extensión de la obra y las puedes consultar fácilmente. Las obras son admitidas a concurso, leídas, evaluadas, y las 10 mejores son las que van al final, en el que se dice quién ha sido la novela ganadora y cuál ha sido finalista. En esta edición fue el 15 de octubre que se reunieron grandes personalidades de la cultura española en el Museu Nacional de Arte de Cataluña y se entregó el premio, se conocieron los ganadores y desde la 70 edición el Premio Planeta es el más dotado de la literatura mundial, con 1 millón de euros al finalista y 200 al Premio Planeta y 200.000 al finalista. No solo se va a tratar de un acontecimiento literario, sino también social, porque cumple los objetivos del creador del premio, de José Manuel Lara, que ha sido situar a los autores españoles galardonados a un nivel de difusión y de popularidad alcanzados de forma igual que, por ejemplo, un premio Nobel. Y quienes estén interesados en adquirir que seguramente lo tendremos en las bibliotecas del pueblo, que suelen estar muy al loro con estas novedades, a partir del 4 de noviembre lo tenemos dispuestos en las librerías. Bueno, pues nada, pues este año ha sido Luz Gabás quien se ha alzado con el premio. Yo reconozco que no la conocía. He visto su filmografía, su obra literaria, perdón, y es una, no sé, no la conocía. Y la otra persona ha sido galardonada, no miento, me estoy equivocando con el premio Nobel, que el premio Nobel ella ha sido, no miento, espérate que me estoy aquí liando yo solo. La ganadora del Premio Planeta fue alcalde de un pueblo de Zaragoza, ha estado dentro del ambiente, no sé, el nublado hoy me tiene, por favor. Bueno, Luz Gabás, yo creo que sí. Ayuda. De Luz Gabás, por ejemplo, yo no he leído nada, pero bueno, Palmeras en la nieve, por ejemplo, que fue que fue un éxito y que incluso fue llevado a televisión, ¿no? La serie de Palmeras en la nieve, pues es su obra así un poquito más destacada, ¿no? Más conocida quizá por el gran público, por el éxito que tuvo Palmeras en la nieve. De la finalista sí que es verdad que no he leído nada. Yo la finalista no la conocía, me siento mal por ella porque la verdad que ostras, sí, pero también esto me sirve a mí de reflexión
porque en algunas veces en conversaciones con otros escritores, autores noveles, cuando yo bromeo y no bromeo con que me quiero ganar un premio Planeta, la gente me suele llamar primero loco y lo ve como una quimera. Cuando después descubrimos que no solamente autores consagrados, sino autores desconocidos tienen la oportunidad de llegar a un certamen, porque claro, como la obra se presenta con seudónimo, tanto la obra como el autor, te da una oportunidad de decir, oye, aquí estamos en igualdad de posibilidades. Viene la pregunta que más me gusta. ¿Y por qué no? Claro. Así que animo a todo el mundo a presentarse al Premio Planeta. Y además, hombre, que más allá del premio, que eso es para la escritora en este caso y para la finalista, pero el hecho de poderte acercar a la obra, pues no sé, pues a lo mejor nadie había leído nada de Annier, ¿no? Hasta que no le dieron el Nobel, ¿no? Y a lo mejor ahora se acerca a su obra, o con las ganadoras y finalistas del Planeta, ¿no? Pues Cristina Campos, pues yo no había leído nada de Cristina Campos, pues a lo mejor eso me lleva a reencontrarme con una nueva escritora que no conocía y que, oye, viene a enriquecer. A mí me pasó con Juan José Millás. Mira que para mí es un autor que me ha cambiado la vida. Lo descubrí gracias a un Premio Planeta. Claro. Antes no había leído nada de él y lo descubrí. Es importante acercarse a la obra de este premio, porque considero que, a ver, como todos los premios, supongo que habrán favoritos y habrán, no quiero decir ayudas, no hay, porque no se sabe quién es. Pero sí es verdad que cuando uno lee, o cuando es una persona que lee con asiduidad, se da cuenta que aunque no esté la firma, sí está su rúbrica. Entonces muchas veces los propios autores se revelan en su propia obra. A no ser que el jurado sea muy despierto, puede darse cuenta si es bueno o no. Lo genial es cuando dicen el nombre de la obra y descubres que es una auténtica desconocida, te llena como más de ganas de intentarlo. Oye, y viene la pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Cuándo se publica? ¿En noviembre has dicho? El 4 de noviembre. El 4 de noviembre ya estará en las librerías. Muy bien, perfecto. Es la ganadora del Premio Planeta, la que fue alcaldesa de un pueblo de Zaragoza, filóloga de la lengua inglesa. Yo no había leído nada de ella, la he descubierto y ahora me voy a dar la oportunidad de conocer a toda una Premio Planeta. Exactamente. Hay quien dice que el Premio Planeta es un género en sí mismo, ¿no? Y que tampoco nos podemos dejar llevar por el foco de los premios, que hay obras que no tienen premios Planetas y que son extraordinarias obras, pero bueno, de alguna manera ponen en el escaparate nombres y títulos que bueno, pues, por conocer, ¿no? Aparte que es verdad, hay menos poesía, porque creo que un Premio Planeta no... También es que la poesía es complicada que cumpla los requisitos para presentarse al certamen. Pero es verdad que ha sido muy variopinta, porque tiene de todo tipo, tiene hasta autores muy consagrados, que van a la intelectualidad, y hay otros que son, digamos, un poco más comerciales, que van al entretenimiento. Y el Premio Planeta los recoge todos. De aquí al Grupo Planeta... En Radio Rinconada hay alguien por ahí que está llamando atención. Estás haciendo ojitos. Yo hago ojitos, pero resulta que me vendo a cualquier postor al final. Bueno, hombre, bueno, quién sabe, ¿por qué no? Vamos a quedarnos con esa pregunta. Vamos a quedarnos, ¿por qué no? Al final, ayer hablaba con Alfredo y le decía, es que la quimera es el camino, o sea, la quimera no es el objetivo, la quimera es el camino. Si soy feliz soñando con un Premio Planeta, oye, ¿por qué no poder colocar este audio dentro de unos años y decir, oye, Jairo, ¿te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas cuando en 2022 tú decías? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ya hoy ha sido una virgulilla un poco, ¿cómo decirlo? Me siento como si me hubiese caído en un sitio de albero, me hubiese dado muchísimas vueltas y me he levantado siendo una croqueta humana. Estoy en este momento escupiendo el polvo porque hoy me he enredado un poco con las letras, así que de hecho se me acaba de ocurrir una cosa para la semana que viene de disculpas, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Quiero cerrar con como siempre el epílogo, porque por mucho que quiero que me recuerden como un tipo buena persona, no dejo de meter la pata o las letras más bien, ¿no? Y termino siendo
no el villano porque carezco de esa inteligencia para ser un buen villano, pero sí el antihéroe que necesita una vigilancia constante, ¿no? Tranquilo todo el mundo, mis letras se quedan solamente en eso, en letras. Si necesitas saber más de esta mente de este loco, solamente asómate a esta virgulilla, podrás confirmar que muy cuerdo no estoy, pero por lo menos ofrezco un poquito de las letras de otros que están como yo. Los antihéroes también tienen su encanto, que es una figura que habría que reivindicar. El héroe y el antihéroe, no el villano, el antihéroe. A mí es que no sé por qué no me gusta tanto el antihéroe, me gustan más los villanos. Me gustan más los villanos reconvertidos, en que no dejan de ser... yo soy muy de cómics, soy un loco, y hay un villano dentro del universo Marvel que es Magneto. Magneto quiere la destrucción de la raza humana porque él es un mutante, pero cuando atacan la Tierra se convierte en el antihéroe. La Tierra no me la toque nadie, ¿no? El villano convertido. Yo creo que prefiero ser un villano convertido porque el antihéroe es como una especie de pringaillo, como que lo intenta y no quiere y no puede. Sin embargo, el villano tiene la libertad de hacer lo que le da gana. Nadie le va a decir nada porque es el villano y tiene la oportunidad de cambiar cuando quiera. Así que si me dejáis hacer un villano literario por lo menos. Venga, va, te dejamos. Pero solo hasta el próximo jueves, ¿eh? Perfecto, el próximo jueves vuelvo a ser el mismo loco de siempre, enredado en sus letras, pero sobre todo amándoos con locura porque sois mi religión. Pues con nuestro villano favorito, que es una película también, ¿no? Por supuesto. Nuestro villano favorito. Nos vamos a quedar hasta el próximo jueves. Jairo Valencia, Piedrahita, que tengas una villana y feliz semana. Igualmente a todos, cuidaros, leed, pasadlo bien, escribid en esta melancolía de estos días grises, disfrutad del agua y nos vemos la semana que viene. Venga, pues con todo eso nos quedamos, Jairo. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves a todos. Arriba las manos, abajo los pies, soy el antihéroe.